Eso es lo que queremos mostrar aquí en Quinigua, para que también no solamente en Los Mangos, en Cienfuegos, tengan la bendición de lo que sirve a Alex, sino que también nosotros aquí en Quinigua podamos tener ese servicio tan importante. ¿Cuál será el servicio? Bueno, pues Alex le va a decir. Él es Alex Jiménez, él es pastor, allá también en Cienfuegos, en una iglesia que se llama Iglesia Cristiana Torrente de Amor. Esta iglesia, y está allá en Los Mangos, a su orden. Así es. Entonces, un aplauso para... Muchas gracias. Señor, Gracias. Dios le bendiga a todos. Para mí es un gozo compartir lo que hacemos en nuestro ministerio. En realidad estamos ubicados en Villa Progreso II, Los Solares de Cienfuegos. Allí tenemos ya 10 años habitando, viviendo allá. Tenemos 9 años pastoreando y ya 7 años trabajando con los filtros. Es uno de los primeros ministerios que se abrieron aquí en Estudiantes Internacionales. Como bien dice la hermana Yanna, mi nombre es Alex Jiménez y hoy vamos a hablarle acerca de los filtros Bioarena y el uso de las aguas. Básicamente esta charla está fundamentada en brindar educación acerca de cómo usar el agua adecuadamente, hablar de las problemáticas que tiene el agua en sí y darle una solución fiable para ese problema que a veces nosotros lo tenemos muy presente en casa, pero que no tomamos quizás mucha conciencia. Como bien dice la hermana Yana, somos un ministerio cristiano sin fines de lucro. Estamos en 4 países, Costa Rica, Nicaragua, Guatemala y aquí en República Dominicana en 2 lugares, Jarabacoa y aquí en Santiago, como bien dice ella, estamos diseminados básicamente entre Cienfuegos y Quinigua para servir a la comunidad. Mi parte específica, mi lugar específico se llama Tecnología Apropiada. Y en este caso lo que hacemos es que construimos filtros, un proceso natural para purificar agua. Pero antes de pasar a ese tema, quisiera que si de alguna manera pudiéramos hacerlo interactivo. ¿Qué significa esto? Que usted pueda tener preguntas, usted pueda levantar la mano si quiere hacer algún comentario, quiere aportar algo, lo puede hacer con toda libertad. No es algo que yo vine solamente a hacer un monólogo, a hablar y ustedes escuchar, sino que podemos tener una interacción. Así que no tengan pena de preguntar, levantar la mano o decir algo que ustedes creen que pueda aportar también a esta charla. Lo primero es que tenemos que entender que como organización y como individuos nosotros tenemos que ver todo en función de lo que Dios hace. Y el agua, por encima de todos los demás elementos, es un elemento que está hecho, diseñado y planificado por Dios. No existe ninguna empresa, tecnología o ningún equipo que produzca agua. No existe. El agua, lo único que de donde puede venir es de Dios, de ningún otro lado. Y el agua es un recurso que nosotros debemos mirarlo como lo que es, un recurso perfecto. Y es importante que nosotros tengamos esa palabra en mente. El agua no es un agua como nosotros la vemos hoy en día, que tiene problemas de higiene, que tiene problemas de contaminante. No, el agua en cuanto respecta a Dios es perfecta. Y yo quiero que nosotros vayamos por un instante a la Biblia, que es nuestra base para nosotros hacer lo que hacemos. Y vayamos al libro de Génesis, capítulo 1, verso 27 en adelante, para que nosotros veamos un poquito el contexto, que lo que Dios hace, lo hace bueno. Hoy nosotros tenemos el agua con muchas carencias, con muchas precariedades, pero cuando Dios la hizo perfecta. Y podemos ver aquí en Génesis 1:27 que dice, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y le dijo, escuchen bien, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra, sojúzguenla, señoreen en los peces del mar, en las aves de los cielos, en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. O sea que Dios le está dando al hombre una responsabilidad sobre lo que hay en la tierra. El agua, como Dios nos la dio, era perfecta.
Pero si se ha contaminado, ha sido porque nosotros la hemos contaminado, porque ha sido nuestra responsabilidad. El verso 29 dice, y dijo Dios, he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os será para comer. Y a toda bestia de la tierra y a todas las aves de los cielos y a todo lo que se arrastra sobre la tierra en que hay vida, toda planta verde le será para comer. Y fue así. Y el verso 31 dice, y vio Dios todo lo que había hecho. Diga conmigo, todo. No existía nada que pudiera decir, bueno, esto estuvo mal hecho o esto estuvo medianamente bien hecho, sino que todo lo que Dios hizo, dice, y he aquí que era bueno y bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana del día sexto. O sea que para el último día ya Dios había creado todas las cosas y la había hecho de manera perfecta, incluyendo el agua. ¿Dónde está el problema? El agua, a medida van pasando los años, los siglos, llega a nosotros en una condición que al final de cuentas nosotros no hemos podido apreciar. Y el fundamento de todo esto radica en cómo nosotros concebimos esa creación de Dios, cómo nosotros manipulamos esa creación de Dios. Ustedes saben que los árboles, la gente lo corta, la gente lo maltrata. Hoy en día la deforestación ha crecido mucho, hoy en día los suelos se contaminan y toda la creación de Dios está siendo lamentablemente destruida. El agua con ella. Y el agua, dice aquí, el agua potable es un recurso limitado. Como les decía al principio, no hay una empresa de agua. No hay una fábrica de agua, no hay alguien que pueda crear agua a partir de cero. Eso no hay manera, no importa la tecnología, no importa la ciencia, no hay nadie que pueda decir yo fabrico agua. El único que hace agua es Dios, más nadie. Por esa razón es un recurso totalmente limitado. El agua que yo gasto, que yo consumo, que yo maltrato, que yo la uso de manera equívoca, simple y llanamente se daña y ya la estoy botando y es un agua que va a faltar. No es como la energía, que la energía yo la puedo, tengo esa luz encendida, pero hay una empresa produciendo energía. No es como la silla yo puedo romper esa silla, pero hay una empresa que está haciendo silla o varias empresas haciendo silla. El agua no. El agua que yo boto, que desperdicio, que maltrato, es un agua que simple y llanamente ya no la vuelvo a ver. ¿Por qué? Porque la voy a dañar. Aquí hay unos datos que dice que el 97% del agua en la tierra es agua salada. Escuche bien, el 97% del agua del planeta es agua salada. Y existen procesos para convertir esa agua en potable, pero es un proceso sumamente costoso que los gobiernos no están dispuestos a invertir para convertir esa agua en dulce, porque es un proceso enormemente costoso y complicado. Del 3% restante, dice del 3% restante, menos del 1% está congelada. Oigan bien, está descongelada y disponible. Del 97% que es salado, quedan 3. Y de ese 3% hay 2% que está congelada. Y solamente queda un 1% que está disponible y es potable. Ustedes están escuchando el problema que tenemos. Y no es un problema que la gente está consciente de ello. La gente abre una llave y deja el agua rodar. La gente envasa agua en cubetas, en galones, en tanques. Simplemente la almacena. La gente ve que llueve y baja agua por las calles. La gente ve un río que rueda agua por el río. Pero la gente no tiene en su mente la capacidad de entender qué tan limitado es ese recurso. No porque la veamos quizás en un lugar en grandes cantidades, significa que estará ahí para siempre. Si podemos considerar los ríos, hace ya, qué sé yo, por poner un tiempo razonable, 30 o 40 años, son muy diferentes a lo que eran los ríos antes y lo que son ahora, ¿verdad que sí? Cómo eran los ríos de caudalosos, cómo eran las lluvias de torrenciales, y hoy en día cada vez más los ríos se secan y cada vez menos podemos ver lluvia. Cuando hay lluvia agradecemos a Dios porque pasan meses y meses incluso hasta para llover. Actualmente, 1 de cada 3 personas en el mundo no dispone de agua suficiente y este número aumentará en el futuro. Cada año hay menos personas sin el recurso del agua. Nosotros somos privilegiados
porque nosotros tenemos fuentes acuíferas. Nosotros somos privilegiados porque recibimos tantas pulgadas de lluvia al año, pero hay lugares donde la gente se muere literalmente de sed porque no tiene agua para beber. Y el agua que tiene a mano es un agua que está en tan malas condiciones que si no lo mata la sed, lo mata una enfermedad. Y nosotros somos altamente privilegiados de tener un recurso que Dios nos ha bendecido, el vivir en un lugar donde el agua está por doquier, pero el ser humano, a falta de esa conciencia de dónde viene el agua, cuál es la importancia del agua, maltrata, malusa el agua. Y un día, no sé si ustedes han escuchado este refrán, que un día las guerras van a ser por el agua. Ya no va a ser por la gasolina, ya no va a ser por el petróleo, ya no va a ser por los químicos, será por el agua. Porque habrá una escasez de agua tan grande que vamos a pelear por el agua. Y obviamente quizás no lo veremos en los próximos 5 o 6 años, pero llegará un futuro quizás no tan lejano, donde lamentablemente el agua será nula o muy limitada. Es importante que nosotros veamos el agua en este contexto. Vamos a ver los usos que nosotros cotidianamente le damos al agua. En los hogares, obviamente, las mujeres le dan infinidad de usos y todo ser humano sobre la tierra usa agua de una u otra manera. Es un derecho que nos asiste a nosotros utilizar el agua porque es un recurso que fue dado para nosotros. ¿Cuántos saben eso? Que el agua es para nosotros. Pero el agua también es usada en términos masivos. El agua es usada en la ganadería, en los animales. El agua es usada en la industria, en grandes volúmenes. El agua es usada en los ríos para regar, para los plantíos. El agua es usada en la minería. El agua es usada en el sistema energético. El agua es usada en términos recreativos. El agua es usada en la agricultura y en otros lugares más. No existe, escuchen bien, una sola área de la vida humana, de la vida social, de la vida empresarial, de la vida colectiva que el agua no se use. Aunque usted crea que no se requiere agua, sí se requiere agua. En todo, hasta las cosas más secas que puedan haber, se requieren agua. Por lo tanto, es un elemento de prioridad 1A. No podemos hacer absolutamente nada si no hay agua. Si se requiere hacer una edificación, sin agua no se puede. Si se requiere cocinar, sin agua no se puede. Si se requiere construir algún artefacto, sin agua no se puede. Si se requiere, no sé, planificar o lo que sea, sin agua no se puede. Todo lo que implica desarrollo en términos empresariales, en términos económicos, en términos sociales, implica agua. Es un elemento que sí o sí estará implícito en todo lo que el ser humano haga. Amén. Continuemos. La contaminación viene de la falta de higiene. Y aquí sí yo quiero que ustedes me den ejemplos de cómo el agua se puede contaminar, o ustedes en su propia experiencia de vida, en su día a día, cómo ustedes se dan cuenta que el agua se va contaminando poco a poco. Yo tengo aquí un gráfico que explica más o menos cómo el agua puede ir de perfecta a dañina, a estar en pésimas condiciones. Si ustedes notan, no sé si lo pueden ver, hay un chico que está defecando en el río. Y obviamente hoy en día, digamos, no es una costumbre que se ve muy a diario, pero hace 40 años era muy normal, lamentablemente, donde habían pocos recursos higiénicos, pocos baños, pocas letrinas o lo que fuera. Y los animales, las personas, pues lamentablemente veían el río como un lugar para tirar desechos. Y por esa razón hoy los ríos están como están. O sea, los ríos no están llenos de basura de la noche a la mañana. Los ríos están llenos de desechos y de basura porque hace ya un periodo atrás la gente empezó a vertir sus desechos en ellos. Y si ustedes notan, los animales también hacen lo mismo. Más abajo hay una jovencita tomando agua del río para ir a su casa a hacer sus quehaceres, a hacer la higiene. Y aquí hay un jovencito que está tomando alimentos con las manos sucias. Y al final, todo lo que él toca o todo lo que toca esa agua, pues termina contaminado. Y yo quisiera que en base a eso, ustedes me den algunos ejemplos de cómo usted ve que el agua se está contaminando cada día. No sé, por donde usted vive, cómo usted ve que la gente trata el agua. La gente la tira en el suelo, la gente la almacena en malas condiciones. ¿Quién me puede decir algo? Un ejemplo de contaminación de agua. ¿Cómo ustedes ven que el agua se está contaminando? Sí. A veces lleva a la persona que sacan los tanques así, que no lo lavan ni bien. Exactamente. Echan el agua
destapada. Le tiran polvo. Exactamente. Luego ya eso da de consumo para bañarse, para fregar, para cocinar. Exactamente. Hay un descontrol que después previene enfermedades. Excelente, muy excelente ejemplo. Con ese método que tenemos en estas comunidades, que debemos comprar el agua, no nos llega por tubería a todos. De hecho, donde yo vivo no tenemos ni siquiera tubería y tenemos que comprar el agua en camión. Y uno tiene que buscar la metodología de cómo almacenar el agua. Ahora, no significa que yo voy a almacenar el agua y la voy a dejar ahí a la intemperie. Necesito tener un trato, una condición con esa agua almacenada para que sea útil para mí. ¿Quién más me puede dar otro ejemplo de cómo ve que el agua se contamina? Estoy hablando del agua que probablemente llegue a su casa. Que usted dice, wow, yo estoy utilizando esta agua, pero muy probablemente esta agua que estoy utilizando no tiene ni un 10% de calidad. No tiene un grado mínimo de calidad, porque el proceso que tuvo esa agua, desde que alguien la obtuvo, sea de un río, de un acueducto, de donde fuera, hasta llegar a mi casa, probablemente el trato fue tan pésimo que lo que estoy recibiendo me va a matar, que lo que estoy recibiendo me va a hacer daño. Yo he visto personas que cogen el agua del tanque, se van bañando, cogiendo y después la usan para fregar y estar con Así es, así es. Dígame. Donde yo estoy viviendo, el señor tiene un sistema que él usa bomba por ejemplo, para traer el agua. A veces yo lleno un cubo porque no siempre hay. Y al instante el agua ya está limpia, pero ya alrededor de un par de minutos, un par de horas, el fondo está así. Exactamente, hay un asiento. Sí, entonces yo digo, a veces uno no tiene economía, porque uno está comprando agua de botella para cocinar. Y digo, bueno, si eso es lo que yo estoy invirtiendo, los víveres, la comida, Así es. yo sé que yo me estoy comiendo de piedra. Así es. Hay dos tipos de contaminación. Hay una contaminación visible y hay una contaminación no visible. Contaminación visible es aquella donde vemos el agua con cierto color, con cierto olor, con ciertas condiciones. Esa es una contaminación visible. Pero hay una contaminación no visible, que vemos el agua limpia, vemos el agua transparente, vemos el agua que no tiene ningún tipo de basura, pero como dice ella, cuando la dejamos un rato, vemos que se asienta en el fondo un polvillo, una suciedad, y eso es una contaminación no visible, que es tan dañina como la visible. Y es importante que nosotros entendamos eso. Amén. Las aguas contaminadas traen enfermedades y obviamente hasta la muerte. Hay un dato que nosotros recogimos básicamente hace ya 5 o 6 años, supongo que para este tiempo ha aumentado, y decía ese dato que el 70% de todas las enfermedades del mundo, todas, no importa el nombre, no importa el origen, todas estaban asociadas al agua. El 70% de todas las enfermedades. Y yo le voy a dar este dato, miren. El agua se ha constituido en un negocio que enriquece a muchos. El agua es un recurso que obviamente tenemos que comprarla. Ningún ciudadano, aunque tengamos derecho legítimo a ella, nosotros la tenemos de gratis, sino que nosotros debemos pagarla. Y obviamente en los países subdesarrollados como este, tenemos empresas que nos venden el agua. Y hay un problema de abastecimiento. Nosotros deberíamos recibir el agua en nuestros hogares, pero tenemos que pagar por ella. Y hay empresas, personas que se hacen ricas vendiéndonos el agua. O sea, a ellos les conviene que no tengamos agua, porque el no tener agua tenemos que comprársela a alguien. Lamentablemente no hay un criterio que ellos puedan establecer para que el agua esté en ciertas condiciones, sino que el agua puede estar mala y de igual manera debemos comprarla. Cuando las compramos en los camiones, ¿quién dice que esa agua viene de la compañía de agua o viene del canal? ¿Quién puede asegurar eso? Pueden muy bien traerla de cualquier río, de cualquier canal, y nosotros no sabemos y la compramos igual. Cuando compramos un botellón de agua, ¿quién dice que esa agua es filtrada de verdad? ¿Quién dice que pasó por un protocolo de filtrado? ¿Quién dice que pasó por un sistema de sanidad adecuado? No sabemos si la embotellaron del agua de la llave o nos la trajeron a la casa. O sea, lo que digo es que lamentablemente todo lo que nosotros consumimos tiene como consecuencia incluso hasta la muerte. Y las enfermedades obviamente vienen asociadas directamente al consumo de aguas contaminadas. No importa que sea contaminación visible o contaminación no visible. Todo ser humano que tiene contacto
con las ciudades, con los pueblos, que tiene contacto con la alta contaminación que hay en los lugares de mucha población, sabe que desde que empezó a consumir, digamos, todo lo que hay químicamente hablando, su salud empieza a deteriorarse. Cada vez que yo estoy hablando con las personas de mayor edad, le pregunto, cuando usted vivía en el campo, ¿cómo era la salud de la gente? Y todos decían, muy buena. ¿Y de dónde bebían agua? Ríos, de los pozos, de las peñas. O sea, el agua no era adquirida de pago, ni era por una empresa que la trataba químicamente, sino que la obtenía de recursos totalmente naturales. Y la salud era mucho mejor que la que tenemos hoy. Hoy consumimos agua, entre comillas, filtrada, ¿verdad que sí? Pero las enfermedades están a la orden del día. Entonces, lo que significa que todo eso es un sistema de negocio que hace que nosotros enfermemos para que tengamos que invertir nuestro dinero en medicina. Y es un círculo que hace que nosotros estemos constantemente enfermándonos, no sabiendo que uno de los principales motivos de esas enfermedades que tenemos, no necesariamente el principal, pero un elemento importante, es el agua que consumimos. Ustedes han escuchado el refrán que dice, dime lo que consumes y te diré qué salud tienes o cómo tú eres internamente. El agua es lo que nosotros somos. Somos más agua que otra cosa. Y si el agua que nosotros tenemos dentro está contaminada, obviamente nuestra salud no funcionará. Aquí podemos ver una chica que está tomándose un vaso de agua. Imagínense que ella tomó el agua de un balde, tomó el agua de un tanque, tomó el agua de la llave, tomó el agua de cualquier lugar donde ella no sabe la procedencia de esa agua. Y puede que obviamente al tomar el agua ella consuma gérmenes, bacterias, enferme, le dé diarrea, le dé vómito, enferme y probablemente puede llegar hasta la muerte. ¿Cuántos saben de casos de personas que consumen, sea un líquido, sin saber la procedencia y termina en la muerte? Yo he sabido de esos casos. Personas que cuando ya van al médico tienen parásitos, los niños son más lamentablemente vulnerables en este caso, y cuando consumen agua mala, pues lamentablemente su sistema inmunológico se ve muy fallido y al final terminan en la muerte. Se los achacamos a otras cosas, no, que fue esto, que fue aquello, pero por lo general no se asocia al elemento importante que es el agua. Diga conmigo, el agua. El agua. Continuamos. Hay algunas bacterias, la doctora puede corroborar conmigo, que están muy presentes en las aguas que nosotros, no necesariamente que consumimos a diario, sino que manipulamos a diario. Porque el agua no solamente es para tomar, nos bañamos con el agua, cocemos nuestros alimentos con el agua, nosotros higienizamos los utensilios de nuestra casa con el agua, y muchas veces no porque se vea un vaso limpio significa que está limpio. Yo trato de hacer una diferencia entre puro y limpio. Puro es una cosa y limpio es otra cosa. Puro es la condición máxima de un objeto para ser utilizable y limpio es la condición visible de un objeto para ser utilizable. Son dos cosas totalmente diferentes y obviamente dependiendo de la vista, por decirlo así, de cada persona podemos determinar qué está limpio y qué no está limpio. Para algunos, tener agua almacenada en 77,000 galones debajo de su cocina y decir yo tengo agua limpia, u otros tener agua en un tanque detrás o tener agua regada en el suelo puede decir que está limpia también. Todo va a determinar la percepción que tenga la persona, pero la verdad es que el agua, cuando no está en perfectas condiciones, tiene una cantidad de bacterias y gérmenes y parásitos que son dañinas a nuestro cuerpo como usted no lo imagina. Hay unos nombres muy extraños, dice aquí esquistosomiasis, ¿verdad que sí, doctora? Es un parásito que está muy presente en todo lo que tenga humedad. Todo lo que tenga humedad, eso está totalmente presente. Puede estar en la comida, puede estar en el baño, puede estar en la cocina, puede estar en la ropa. En cualquier cosa que tenga humedad puede estar. La gardiasis es una bacteria que es muy pequeña, muy microscópica y se adhiere y se multiplica muy fácil en nuestro sistema digestivo. Muchas veces nosotros tenemos dolores de estómago, tenemos diarrea, vómito y no sabemos específicamente por qué, y es porque estos bichitos que están acá se reproducen de una manera espectacularmente rápido
Y cuando nosotros venimos a darnos cuenta, si no vamos al médico rápido y tomamos algún tipo de medicamento que los elimine, pues pudiéramos estar infestados de este tipo de bacterias o parásitos en nuestro cuerpo. En los niños, exactamente. La tenia y solitaria, ustedes han escuchado hablar de la solitaria. La solitaria es como una lombricita, ¿verdad que sí? Que llega a longitudes que creo que hay récords en cuanto a longitudes. Esto crece, no crece como engordar, sino que crece alargándose. Y hay pacientes que se le han encontrado solitarias con longitudes bastante grandes, lo que significa que han tenido primero las condiciones adecuadas y el tiempo adecuado para reproducirse en el cuerpo humano. En los niños también esto es muy presente. Y por último, estoy mencionando 4 de las tantas que hay, tenemos la criptosporidiosis. Eso es una bacteria que daña todo lo que tiene que ver con el estómago y el esófago. Crea incluso hasta gastritis y prácticamente corroe todo lo que es el sistema digestivo en cuanto al estómago y el esófago. Y es muy peligroso. Hay gente que cuando tose con sangre, de hecho, cuando estornuda también, y tiene que ver porque tiene problemas hasta un punto tan crítico, tan agudo, y es porque estos insectos o estos virus que están en el agua provocan este tipo de fallos en nuestro sistema digestivo. Pareciera que esto es una charla fatalista, ¿verdad que sí? Dios mío, pero vienen a asustarme, ¿verdad que sí? ¿Y ahora qué hago? No bebo agua, no me baño, no uso agua. No es para tanto. Nosotros no venimos a asustarlos, nosotros no venimos a decirle no use agua, no. El agua es un elemento primordial en la vida del ser humano. Ahora bien, hay que establecer una diferencia entre el uso que le doy y las condiciones que requiero para darle ese uso. Nosotros como sitio de trabajo, como Ministerio de Trabajo, tenemos una solución. Y esta solución ha venido a nosotros hace ya 7 años, pero en realidad esta solución existe desde hace más de 40 años. Es un filtro de sistema natural, un filtro de procesamiento de arena, y se llama filtro Bioarena. Y es un filtro que fue diseñado por una compañía canadiense hace más de 40 años. Y desde ese tiempo esa compañía ha estado distribuyendo estos filtros en los lugares donde más se necesitan. Ha estado aquí en República Dominicana desde ya más de 25 años. El problema, como les decía al inicio, es que nuestros gobiernos lamentablemente están más interesados en hacer dinero que en resolver el problema de la sociedad. Y hay personas en este país que han estado trabajando con este sistema de filtrado, y gracias a instituciones como clubes rotarios, iglesias y otras organizaciones que quieren ayudar a la gente, estos filtros se pueden diseminar. Desde hace 7 años yo he estado trabajando con estos filtros aquí en Santiago. Hasta la fecha hemos instalado 265 filtros. Y el 90% de todos ellos están funcionando de manera perfecta en todos los hogares donde se han instalado. Yo les voy a explicar brevemente. ¿Lo pueden ver? ¿Pueden ver la forma, la figura? Yo les voy a explicar brevemente cómo está compuesto. Es una vasija de concreto, tiene la altura de un bebedero, tiene esta altura, tiene la envergadura de este tamaño, ocupa exactamente el espacio que esa silla. No requiere conexión a plomería, no requiere conexión a electricidad, no requiere conexión a nada. No importa en qué lugar de la casa usted lo ponga, va a funcionar. Solamente tiene que vertir el agua. Y de la manera que funciona es la siguiente. Tenemos el envase de concreto. Le ponemos una arena gruesa, una funda, un paquetito de arena gruesa, pesa como un promedio de 5 libras al fondo. Después ponemos en el medio otra capa de arena fina, otras 5 libras. Y esta capa que está acá es una arena muy fina, parece arena de playa, no es de playa, pesa como 60 libras o un poquito más, y la ponemos casi toda, y esa es la que produce el filtrado de los componentes sólidos. Sobre la capa de arena hay 2 pulgadas de agua que cuando viertan el agua, esas 2 pulgadas de agua estarán ahí todo el tiempo. Usted lo llena el filtro y el filtro por gravedad solita, sin que no haya un equipo conectado, va a sacar el agua.
sola. Usted le echa el agua y solo va a botar el agua. Cuando el agua se detiene, que ya no bota una gota más de agua, van a quedar 2 pulgadas de agua por encima de la arena. Esas 2 pulgadas de agua son la clave de ese filtro. Por esa razón se llama filtro BioArena, porque funciona primero por la biología y segundo funciona por la naturaleza, que es la arena en este caso. No requiere un solo componente químico, absolutamente nada químico, todo es totalmente natural. Y esas 2 pulgadas de agua lo que hacen es, como nosotros le llamamos, generan lo que llamamos la capa biológica, que no es nada más que un criadero de gérmenes, bacterias y parásitos. Y le voy a explicar, aquí es donde está, yo digo, la magia de este sistema. El cuerpo humano está lleno de por sí, sin haber ingerido ningún tipo de contaminante, está lleno de gérmenes, bacterias y parásitos. Nacemos con ella. Dios la pone en nosotros por una razón. Si nosotros tomásemos un desparasitante o un medicamento que matara todos los gérmenes, bacterias y parásitos, nosotros nos muriéramos también. Es imposible que nosotros no tengamos en nuestro cuerpo estos elementos porque son parte esencial de nuestra vida, pero están en las condiciones correctas y en las cantidades correctas. O sea, están diseminados por nuestro cuerpo para hacernos un bien. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando consumimos agua en malas condiciones, las condiciones cambian a nuestro perjuicio y las cantidades cambian a nuestro perjuicio. Cuando hay un desorden en su cuerpo, usted empieza a tener problemas de salud. ¿Es así o no es así? En este caso, nosotros lo que tomamos son las bacterias que tiene el agua para controlarse a sí misma. Como no requiere de ningún tipo de químico, cuando usted pone agua, lo que pasa es que las bacterias que viven ahí se comen a las que llegan, se devoran unas con otras y el resultado al botar el agua es 99.9 libre de gérmenes, bacterias y parásitos. Biológicamente hablando es un agua perfecta. ¿Por qué? Porque primero le deja los elementos necesarios, lo que son nutrientes, vitaminas y minerales, pero le elimina aquello que no queremos, que son bacterias, gérmenes y parásitos, lo que significa que para el cuerpo humano es el agua más perfecta que hay. Ustedes bien saben que cuando nosotros compramos agua en botellón, es un agua que está tratada primero químicamente. Eso es, sí, al final fue tratada, ¿verdad que sí? No tenemos la garantía de que lo haya sido. Pero cuando el agua la adquirimos de botellón, el agua que nosotros adquirimos no tiene, escuche bien, ni nutrientes, ni vitamina, ni minerales. El proceso que se utiliza para filtrar el agua, que es el sistema ósmosis, es el más corriente de todos, el más normal. Hay otros sistemas también. Por lo general, todos esos sistemas eliminan bacterias, gérmenes y parásitos, pero también le eliminan nutrientes, vitaminas y minerales. ¿Adivine qué? Lo que estamos bebiendo es ¿qué? El bagazo del agua. No hay un elemento nutritivo en el agua. Es como si le estuvieran quitando lo bueno, la esencia, le estuvieran quitando lo importante, lo saludable. Como usted, cuando usted le dan un mango, una persona se come el mango y le da a usted la cáscara. Cuando le dan un plátano, la otra persona se come el plátano y le da a usted la cáscara. ¿Qué está comiendo? No está comiendo absolutamente nada. Pues con el agua están haciendo lo mismo. Cuando compramos un botellón de agua, no estamos comprando agua. Estamos comprando el bagazo del agua, literalmente. De hecho, para poder sustituir eso que le quita, nutrientes, vitaminas y minerales, tienen que adherirle complementos químicos para que el agua tenga un sabor específico, tenga un tono al paladar específico y un color específico. Si no le pusieran eso, ninguno de nosotros pudiera beber esa agua. Pero esa agua tiene un sabor artificial. En el caso del agua del filtro, tiene un sabor totalmente natural. Levante la mano a aquellos que alguna vez en su vida han tomado agua de lo que le llaman pozos, noria o manantiales. Levante la mano. Yo he tenido la dicha de tomar agua. Usted no ha tenido la oportunidad. Bueno, yo he tenido la dicha de tomar agua de manantiales, de los pocos que quedan, y es muy diferente el sabor del agua de manantial que el sabor del agua de botellón. Por ejemplo, ¿de dónde usted es, señora? ¿De qué parte del país? De aquí. Y en su época de más juventud, usted es bastante joven, pero era más joven, ¿había norias o manantiales en esta área? Y salía el agua del suelo. ¿Y cómo era el agua que ustedes tomaban? O sea, ¿qué uso le daban a esa agua? ¿Para qué la usaban? Para todo.
para tomar, para cocinar, para bañarse. Y eso le generaba algún problema de salud a ustedes. Usted escuchó a alguien decir, esa agua me hizo daño, me dio diarrea, me enfermó. ¿Y qué sabor tenía esa agua? ¿Tenía un sabor agradable? Como de sardina. Pero el agua era un sabor natural. No, si no, yo lo voy a buscar. ¿Y quién ha tomado agua de tinaja? Yo, por ejemplo, anteriormente, hace años atrás, Ajá. ¿Me puedo quitar esto, hermano? Sí, porque también me está dando calor, discúlpeme. Dígame. por ejemplo, a veces nosotros tenemos que cargar agua de arroyo, no sé cómo lo dicen aquí, y eso es algo que uno tomaba y todo bien. Ya, y todo bien. ¿Y agua de tinaja? ¿Quién ha llegado a tomar? De tinaja. El agua de tinaja, ¿qué recuerdo le da cuando usted siente el sabor al agua de tinaja? ¿No le da un recuerdo como de campo? De algo natural. Pues miren. Este filtro es exactamente como tener un manantial en su propia casa. El agua que produce es justamente el agua que produce un pozo de manantial. Tiene exactamente el mismo sabor que el agua que usted toma de la tinaja. Cuando la gente toma esta agua, le viene a la mente cuando era muchacho y vivía en el campo. Literalmente se acuerda cuando era niño. El sabor es tan perfecto, el sabor es tan sólido. No es un sabor artificial, no es un sabor creado, sino que es un sabor totalmente natural. Pero esto no es lo más importante. Lo más importante es que cuando usted se eche el agua en la boca, usted va a sentir que es un agua con cuerpo, un agua sólida, un agua firme, fuerte. Por ejemplo, en mi casa, que tenemos ya más de 7 años, el primer filtro que construí lo tengo en casa y es el agua que utilizamos de ahí para acá. Mi hijo menor, que tenía problemas de estómago toda la vida, tenía cólicos, dolores de estómago siempre, desde que empezamos a usar el filtro no ha vuelto a tener problemas estomacales nunca, y él dice que esa es la única agua que le quita la sed. Y yo puedo confirmarlo también. Cuando estamos en casa nosotros consumimos esa agua, y cuando vamos a otro lugar que tenemos que beber agua de botellón, o nos cae mal o tenemos que tomar más agua de la cuenta porque no sentimos que nos sacia la sed. Porque es un agua que tiene una consistencia correcta y adecuada. Y esa es la forma en la que está diseñado el filtro. Tiene un sistema de tuberías dentro. Y es como le digo, ocupa justamente lo que ocupa esa silla. Usted la puede poner en cualquier lugar de la casa, no requiere conexión absolutamente nada. Usted le vierte el agua de donde sea. No importa que sea lluvia, que sea del camión, que sea de la llave, que sea del canal, que sea de los contenedores, no importa. Literalmente puede ser el agua de la fuente donde la obtenga. Usted puede verter el agua ahí, y el agua, al pasar por las arenas, como le decía, en las 2 primeras pulgadas de agua, eliminan todo lo que son las bacterias y los gérmenes, y todo el resto de la arena elimina todo lo que son sólidos y partículas. Lo que significa que a la hora del agua salir por acá, sale 99.9 pura, no limpia, pura. Otro dato importante es que ese filtro es el filtro más rápido que hay de todos los filtros habidos por haber. Da 1 litro por minuto. Usted le echa 5 galones, un cubo, coge 5 galones, y a los 7, 8 minutos ya usted tiene 5 galones filtrados para utilizarlo en lo que a usted se le antoje. Usted no es como los otros filtros que tiene que poner un vaso y pone un vaso y a los 2 días todavía no está lleno. No, a los 5 minutos ya usted tiene un cubo completo de 5 galones filtrados. Usted puede tener aquí la cantidad de agua que usted quiera en el momento que usted quiera. No tiene que almacenar el agua porque es un filtro tan rápido que usted no tiene que llenar tanques de agua ni galones de agua. Usted quiere agua, simplemente echa agua y al instante le va a dar el agua que usted necesite. Es un artefacto de concreto sólido y está diseñado para durar 100 años produciendo agua. Es como el vino, mientras más viejo mejor. Las arenas que le colocamos son unas arenas especiales que hay que adquirirlas, hay que comprarlas. Y una vez que se colocan no hay que sacarlas nunca. Nunca, nunca, nunca en la vida. Requiere mantenimiento solo una vez al año y el mantenimiento dura solo 5 minutos y es totalmente gratis. O sea, es el aparato, por decirlo así, o el sistema de filtrado más fácil y sencillo que existe de filtrar el agua. Yo le voy a mostrar ahora básicamente cómo funciona. Este es el proceso de filtrado del agua. Usted vierte el agua en una cubeta, la echa. El agua va a pasar lentamente por todas las capas de arena, como ustedes ven aquí,
Y cuando llega al fondo, la misma gravedad del agua va a empujarla hacia afuera por la tubería. Y todo el agua que usted le echó va a salir. Si usted le echa un cubo, justamente un cubo le va a dar. Si usted le echa un galón, justamente un galón le va a devolver. No se va a quedar el día entero gotereando o le va a dar menos agua. Exactamente la que usted le pone es exactamente la que le va a devolver para atrás en condiciones óptimas. Y miren de la manera que pasa dentro del filtro, cómo es que las bacterias son eliminadas. ¿Qué sucede dentro del filtro? Las partículas de arena son microscópicas. De igual manera las bacterias son microscópicas. Una vez el agua cae dentro del filtro y la capa biológica ya está madura, ya tiene el tiempo adecuado y las bacterias necesarias ya viven ahí, ellas unas con otras se devoran, se eliminan, se matan, se comen unas con otras. Y las que logren salir de esa gran batalla, como le llamo, de esa guerra, en esas 2 pulgadas de agua y lleguen hasta la arena, el proceso de la arena tan fuerte, es tan denso, que no logran sobrevivir y quedan muertas en esa capa que tiene como 1 metro o metro y algo de profundidad. Y es totalmente imposible que nada sólido o algún tipo de bacteria pase viva. Totalmente imposible. Por lo tanto, el resultado, como les digo, es 99.9 libre de todas gérmenes y de toda bacteria. Este es un brochure que le damos, son 10 reglas que indican de cómo usar el filtro, de cómo se usa, y eso se lo entregamos el día que le instalamos el filtro. Y obviamente las estadísticas mundiales dicen que el filtro ha venido para resolver, es una solución al gran problema del agua. Pero hay algo que hay que explicar muy claro. No es la solución al problema del agua, es parte de la solución, porque si no tenemos educación en cuanto al uso del agua, el filtro no va a servir de nada. Imagínense que yo tenga el filtro en mi casa, pero filtre agua para almacenar en un tanque, filtre agua para almacenar en galones debajo de la cocina. No estoy haciendo absolutamente nada. Necesito mantener la educación, el criterio claro de qué es lo que el agua hace para poder entonces darle la importancia que requiere. Una vez adquiero el filtro como parte de la solución, entonces mi vida va a cambiar a mejor. ¿Por qué? Por varias razones. Voy a tener 2 tipos de ahorro. El primer ahorro que voy a tener es que no voy a tener que comprar botellones de agua. El agua que tengo, o sea que me llegue de la llave o que me llegue del cielo en vía de lluvia o que compre de los camiones, es la misma agua que voy a utilizar para todo. Es el agua que uso en mi casa. La compramos en camiones, la ponemos en tinacos, la ponemos en tanques y cada vez que la necesitamos vamos al filtro, la pasamos por ahí y la usamos en lo que queremos. Ese es el primer ahorro. Y el segundo ahorro es en medicina. No tenemos que ir al médico constantemente para los mismos problemas que el agua mala produce, que el problema del agua produce en nuestra vida. Entonces, calcule a cómo está el botellón de agua. ¿Quién me puede decir cuánto cuesta un botellón de agua? A 45. ¿Ah? 45. Cuando yo dejé de comprar botellones de agua estaba entre los 20, 25 pesos, no sé, por ahí andaba. Ya después de 7 años, mira hasta dónde ha subido. Imagínese usted que alguien determine decir, tengo un filtro, no voy a comprar más agua, voy a utilizar ese dinero para ahorrarlo en una alcancía. ¿Cuánto nos ahorra en un año? ¿Cuántos botellones de agua puede gastar usted en su casa, señora? A la semana, ¿cuántos? Interdiario 45 pesos. ¿Y usted? Ok. ¿Y ustedes por allá en su casa cuántas veces? No hablemos de eso. Y los que viven en el segundo piso, súbeme un botellón. No me falta. Ah, el delivery va pesado contigo. Va pesado conmigo. ¿Y tú en tu casa, niña? ¿Cuánta agua se usa? Entonces, calculen dejar de utilizar ese dinero para comprar esa agua y utilizar ese dinero para otras cosas. Eso es por un lado. Por otro lado, calcule que ya usted no tiene que ir al médico constantemente para problemas estomacales o para problemas en la piel. Porque estamos hablando de consumo, pero nosotros no vayamos con agua. Y las mujeres, al tener una piel delicada, un sistema muy delicado, que obviamente, exactamente, su higiene íntima es muy delicada, ¿cuántas veces esa agua, sea de la llave, de los camiones, ha producido infecciones, ha producido problemas en la piel o en áreas donde no debería?
Esta agua resuelve ese problema porque usted se está bañando con agua que de verdad le va a hacer bien. Yo he instalado filtros a gente que no necesariamente lo pide para consumo, sino porque tiene problemas en la piel. Conozco una señora que literalmente había gastado cientos de miles de pesos en productos, jabones y cremas por problemas en la piel. Ella supo del filtro, le instalé uno. Y hace poco la vi y me dice que ella nunca en su vida ha vuelto al médico para comprar una crema o para comprar un jabón porque el problema de la piel se le ha resuelto con el agua que ella usa para bañarse. Entonces, este sistema, como le digo, es un sistema que está en más de 200 países alrededor del mundo. Usted ve que nosotros aquí decimos que tenemos problemas de agua. Nosotros no tenemos problema de agua. Nosotros somos millonarios de agua en comparación con otros países. Hace poco yo vi un documental de la misma compañía en Vietnam. Vietnam es un pequeño país desértico que está en Asia Menor, en el Asia continental. Y esa gente, los pobres, están, después de la guerra, están peor, pero no hay agua. Y hay gente que tienen filtros y miren cómo ellos adquieren el agua. Ellos ven que por allá hay una nubecita, ven en el cielo, una nubecita por allá, y dicen, para allá está lloviendo. Y llenan, sea camellos, sean caballos, lo que tengan, lo llenan de cántaros, de galones, de cubos, de lo que tengan, y cogen camino de casi un día hacia donde ellos estiman que cayó agua. Cuando vienen a llegar a ese lugar, ellos encuentran el agua aposada, donde cayera el agua, y por el sol que le ha dado ya la encuentran verde, literalmente ya está verde. Y ellos llenan sus cántaros, lo que tengan, lo llenan de esa agua. Se van a sus casas y con esa agua ellos pueden sobrevivir hasta semanas pasándola por el filtro. Nosotros aquí tenemos agua en cualquier lugar. En cualquier lado tenemos agua, pero hay lugares donde no llueve casi nunca. Donde si llueve es un milagro y si llueve, llueve lejos. Entonces, el agua es vital para la vida. Sin agua no podemos vivir. El agua es el elemento fundamental para el cuerpo humano. La sociedad no puede sobrevivir sin agua. El problema es que no nos hemos adaptado a vivir con un agua de muy mala calidad. Nuestro cuerpo lo hemos adaptado a vivir con un agua que es dañina para nuestro cuerpo. Por eso no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que nosotros consumamos el producto tal y como Él lo hizo. Lo hizo como perfecto. Todo lo que Dios hizo fue bueno y bueno en gran manera. Pero es nuestra responsabilidad que nosotros creemos conciencia acerca del agua. Yo les voy a dar a ustedes esta información. Esto lo creamos para darlo aquí. La doctora ha dado bastante. Ahí están los datos del filtro, lo que ustedes necesitan saber. Detrás hay información también. Ahí está mi número de teléfono, me pueden tirar por WhatsApp también. Si están interesados en el filtro, pues obviamente me llaman, yo vengo, los visito, les explico un poco más y agendamos una fecha. El filtro solamente cuesta por ahora, y digo por ahora porque por el aumento de los costos de los materiales, la organización pues muy probablemente para un futuro no pueda sostenerlo, porque todos los materiales aumentan y el filtro sigue siendo del mismo precio. Con decirle que todo lo que se lleva a construir un filtro ronda entre los 3.000 y 3.500 pesos actualmente, y el costo de un filtro solamente de 500 pesos. La institución está literalmente perdiendo 2.500 o 3.000 pesos en cada filtro que construye. Pero como es una ayuda comunitaria, nosotros los hacemos llegar a ese precio. Lo que estamos orando al Señor, que aparezcan más donantes para que pueda sustentar el proyecto, o que si aumentamos el costo, no sea un costo excesivo, no sea un costo que lamentablemente sea inalcanzable. Pero eso no es algo que va a suceder mañana o pasado. Estamos orando y estamos esperando algunos meses para ver qué hacer. Pero hasta ahora el costo del filtro es solamente 500 pesos. Yo tengo una lista enorme. De hecho, mientras estuvimos aquí ahorita al inicio, me estaban llamando y diciéndome, mire, yo necesito ese filtro urgente. Me estaban diciendo, para ver si yo le instalo el filtro la próxima semana. Dígame. Todo lo hago yo. Todo viene listo. Tengo el taller donde fabrico el filtro, donde lo preparo, y cuando llegamos a su casa, el día y la hora acordada, le ponemos todo delante de ustedes. No hay nada que yo lleve que ustedes no vean lo que le estamos poniendo.
Todo lo que ustedes necesitan saber de cómo usar el filtro, ese día se lo explico. Le damos información por escrita y ese día le explico todo al detalle. Eso es sin mencionar que durante un proceso de 21 días que ustedes tienen que tomar, haciendo que la capa biológica crezca y se fortalezca, no deben usar el agua, pero sí les toca un trabajo. Y durante esas 3 semanas yo lo visito un día por semana para ver cómo va el proceso, para que cuando el filtro esté listo ya ustedes sean expertos en usarlo. Es lo más sencillo del mundo de usar. ¿Alguna otra pregunta? ¿Todo claro? Exactamente, exactamente. Les pido de que hablen con sus vecinos. De hecho, yo les puedo dar a ustedes más de esto. Déjame darle un poquito más de esto para que ustedes le puedan dar a sus vecinos. Esto es público. Esto es público, esto es para todo el mundo. Esto no es para algunos sí y para otros no. Claro que nosotros como ministerio lo que hacemos es que establecemos un orden de prioridad. ¿Quién lo necesita más que otro? O sea, hay gente que por su condición financiera probablemente puede aguantar un poquito más. Hay otros que no. Entonces, a medida nosotros vamos visitando, hacemos 2 visitas antes de la instalación. Y cuando nosotros hacemos la visita, determinamos quién lo requiere más que otro. Entonces, una vez determinamos eso, pues establecemos fecha, día y hora. Y una vez que está hecho, pues nada más tiene que esperar. El pago es el día de la instalación, no tiene que pagar antes. El día de la instalación hace el pago y allí le enseñamos todo lo que necesita hacer.